9:41 de la mañana. Emilio Olavarría, parlamentario del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados. Algunos buenos días. Sí, bueno. Bueno, parece que el ambiente, al menos visto desde aquí en el Congreso en Madrid, está bastante revuelto últimamente, ¿no? Está animado, sí. La verdad que, desafortunadamente, convivimos en una situación de crispación política que a mí, como fenómeno, me preocupa, porque vivimos en una situación de crisis económica lacerante, galopante. Los pactos en este momento y el consenso son no solo invocables, sino necesarios, y no se ve ninguna proclividad del gran partido de la oposición o del primer partido de la oposición a pactar prácticamente nada. Ha sido clamoroso el fracaso del pacto educativo propuesto por el ministro Gabilondo. En materia económica, los pactos de Zurbano han quedado en una serie de medidas de escasa relevancia e inconexas, y esa perspectiva, afrontar una situación de crisis económica que va profundizando sus aspectos más lacerantes y sobre todo el desempleo, sin posibilidad de pactar prácticamente con nadie, pues, convierte la crispación en una situación de verdadero peligro. Hombre, la situación es evidentemente preocupante, sobre todo en lo económico, hacía usted referencia, pero ustedes, como Partido Nacionalista Vasco, critican de alguna manera algunos pasos que está dando el gobierno español o algunos pasos que está dejando de dar, en su opinión, pero hay muchas formaciones que recuerdan a su formación que ustedes apoyaron los últimos presupuestos y que, por tanto, se les puede considerar corresponsables de la actual situación. Bueno, en principio los presupuestos no configuran la política macroeconómica del gobierno, que es objeto de un diseño al margen de las disponibilidades presupuestarias. Las disponibilidades presupuestarias, evidentemente, son las que posibilitan realizar o acometer determinadas políticas de carácter muy heterogéneo, pero bueno, no es la política, no es el diseño de la política económica lo que se configura en una ley de presupuestos. Y por otra parte, bueno, ya es conocida que nuestra posición en Madrid se circunscribe a la defensa de los intereses de Euskadi. Y si se nos reprocha esto, a cambio de haber conseguido el blindaje del concierto económico, desbloquear la política o la transferencia en materia de políticas activas, que es un instrumento fundamental para la lucha contra el desempleo. Veremos a ver, es un tanto enigmático, porque bueno, el compromiso, la contrapartida que asumió el gobierno de Zapatero era informarnos del contenido de lo que se va a transferir y de su cuantía económica, información que no se ha producido todavía, y por otra parte, pues devolver a la Hacienda alavesa ciertas cantidades que se le adeudaban, de carácter tributario. Pues esto es lo que caracteriza, o este es el paradigma de nuestra posición política, defender los intereses de Euskadi. Sí, pero volviendo a la aprobación de los presupuestos anteriores, teniendo en cuenta que luego esos presupuestos quedaron, digamos, en nada, poco más adelante, porque la situación económica pues era la que era, de alguna manera el PNV ha llegado a arrepentirse y decir, no sé para qué hemos aprobado estas cuentas, hemos quedado delante del resto de las formaciones políticas y de la sociedad como uno de los pilares de este nuevo presupuesto, y luego resulta que no ha valido para nada. ¿Se arrepienten de alguna manera de haber tomado aquella decisión? No, yo creo que además, al margen de lo comentado ya y cuáles son las contrapartidas y por qué se han votado los presupuestos, yo creo que cuando se aprueban los presupuestos generales del Estado se hace una aportación a la estabilidad, y a la estabilidad económica, financiera, fundamentalmente. Y si nadie contribuye o nadie asume una posición de responsabilidad, aunque parezca un tanto paradójico en un partido nacionalista, una posición de Estado, de alguna manera, es que la situación o la gravedad de la crisis económica se agudizaría peligrosamente. Bueno, hicimos un esfuerzo de responsabilidad, amén de que no hay que perder la perspectiva de que las contrapartidas, y sobre todo la relativa al blindaje económico del concierto, no es irrelevante para los vascos. Haciendo referencia a las contrapartidas que usted mismo ha recordado o ha mencionado hace un instante, también destacaba la de las políticas activas de empleo, porque decía que de alguna manera usted o el Partido Nacionalista Vasco había ayudado a activar esa transferencia, pero a ustedes se les acusa de justo todo lo contrario. El gobierno de Patxi López decía que tenía la transferencia asegurada, que había hablado con el gobierno español, pero un pacto entre ustedes y el gobierno socialista en torno a los presupuestos anteriores bloquearon ese acercamiento de la política activa de empleo por diferentes circunstancias. Les reprochan que Euskadi no cuente con una herramienta vital en un momento de crisis. Nos reprochan que evitemos que lo que se transfiera sea mercancía averiada. Nosotros no estamos dispuestos a que esta transferencia, que es importante, se transfiera de forma incompleta. Y en algunos casos, perdone, ¿no es mejor algo que nada? No, es mejor todo.
Es decir, sobre todo, además, parece mentira que nosotros tengamos que defender esto y no lo defiendan partidos que se autocalifican a sí mismos de constitucionalistas y estatutistas. Me estoy refiriendo al Partido Socialista de Euskadi. Es que el estatuto prevé la transferencia de estas competencias como las prevé, mediante la invocación de 2 títulos competenciales diferentes, donde habría que ubicar cosas que nosotros tenemos la impresión de que se van a recortar o que no se van a transferir, con lo cual se va a minorar la cuantía de la competencia, pero sobre todo los mecanismos de actuación más relevantes de esta competencia. Esta competencia se desagrega en 3 grandes conceptos o mecanismos de actuación política, que son las bonificaciones de cuotas, que es la parte que parece que se quiere recortar. En este momento en el Estado español hay 34 bonificaciones de cuotas como medida de activación del empleo. Estamos hablando de 210.000 millones de euros. Si eso se aparta o eso se desagrega de lo que se va a transferir, no solo se amputa la competencia en su contenido material, también se amputa su contenido económico. Si no se transfiere así la competencia, desde luego yo creo que habría que reprocharle al gobierno Patxi López que está aceptando competencias recortadas, mercancía averiada y está quebrantando no solo el autogobierno de los vascos, sino los intereses de los desempleados vascos a recuperar su empleo. Parece, según trascendió, que el acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista Obrero Español venía a decir que hasta septiembre no se podía transferir esa competencia. Llegado el mes de septiembre, agosto, julio, me da lo mismo, llegando el momento de la transferencia, y si las herramientas que se van a transferir, como usted destacaba, no son las que quiere el Partido Nacionalista Vasco, ¿volverían a intentar bloquear nuevamente la transferencia de políticas activas? No, la palabra bloqueo tiene ciertas connotaciones peyorativas. Nosotros lo que queremos es lo cambio, que se trataría de impedir de alguna manera que llegara así. Sí, volvería a intentarlo. Nosotros si no se transfiere la competencia en su integridad, intentaríamos impedir que se transfiera y que se asuma una competencia que luego sería muy difícil de regenerar posteriormente. Es decir, si esta competencia no va acompañada de las subvenciones gestionadas, de la formación profesional autofinanciada, con las cuotas de formación profesional de los empresarios y trabajadores vascos y con las subvenciones gestionadas, que son el tronco fundamental y es lo único que en materia de políticas activas de empleo está haciendo, por cierto, el gobierno español. Ya le he comentado que hay 34 subvenciones gestionadas diferentes y si estamos hablando de 210.000 millones de euros, si no se transfiere todo esto, lo que se va a transferir va a ser de muy escasa utilidad incluso para el gobierno de el Endacari López para ejercer o para diseñar un plan de políticas activas de empleo regeneradoras del empleo que estamos ya perdiendo en Euskadi peligrosamente y por lo tanto, por el bien de los ciudadanos vascos, nos opondríamos contra nuestras fuerzas y además el gobierno socialista incumpliría un compromiso presupuestario. Por cierto, una curiosidad, con el tema del blindaje de las sociedades anónimas, ahí también tuvieron un enfrentamiento el Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista. Íñigo Urkullu, de hecho lo dijo en ese programa, destacó que esa jugarreta, así lo calificó él, no quedaría marcada en una vara de hielo. Decían que se cobrarían esa jugada del Partido Socialista. ¿Tienen unas en la manga, lo tienen guardado? ¿Cuándo van a devolvérsela, permítame la expresión, al gobierno socialista? Bueno, no se trata de vendetas, ni de devolver actuaciones que rayan en la falta de lealtad política entre partidos y entre instituciones. Sí, tenemos guardado. Estas cosas no se olvidan fácilmente. Hay que recordar que nos estamos jugando el mantenimiento en Euskadi de empresas tractoras, de empresas motoras. Estoy hablando de Iberdrola, estoy hablando incluso del BBVA, eventualmente, de algunas de las empresas que constituyen, pues bueno, uno de los fundamentos de nuestra solvencia económica más relevantes, y de esa perspectiva la posibilidad de que empresas que se dedican a la especulación, a la pura especulación, en el sentido más peyorativo de la palabra, mediante esta fórmula antiblindaje que se ha incorporado a la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas, puedan controlar una buena parte del capital y puedan deslocalizar esas empresas y ubicar su sede social en Madrid, pues esto provoca quebrantos importantes. Primero, estamos sufriendo ya muchos problemas de deslocalización de empresas vascas que se están yendo a otros lugares. Pero por otra parte, la pérdida de la sede social provoca también un quebranto presupuestario, un quebranto en capacidad de recaudación para nuestras arcas, para nuestras haciendas forales, en definitiva, importantísimo. De esa perspectiva estamos hablando del futuro económico también de los vascos, con cosas. Otro asunto que tenía mucho interés en trasladárselo, sé que ha estado trabajando al respecto, la modificación del Código Penal. Recientemente, hace unas cuantas semanas, el Congreso de los Diputados aprobaba por mayoría modificar algunos aspectos del Código Penal y la mayoría de los partidos votaron afirmativamente. Hubo un grupito de partidos que se abstuvo y hubo 3 partidos en concreto que votaron en contra: el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y Nafarroa Bai. ¿Por qué votó en contra el PNV?
Bueno, por varias razones. En primer lugar, es una mala reforma. El Código Penal es del año, el actual que hemos reformado es del año 1995 y desde esa fecha ha sufrido ya 26 reformas. 26 reformas que todas han consistido en endurecer las penas o en incorporar nuevas figuras delictivas al Código Penal. Y esto ha provocado una patología en que se concreta en la existencia de una población penitenciaria, 80.000 presos en los centros penitenciarios del Estado español, que cuadruplica la media europea. Hasta este punto, bueno, llegados a este punto, podemos decir que ya el propio Código Penal es un problema en sí mismo. Y este recurso al derecho punitivo para resolver problemas sociales sistemático, pues es una patología que nosotros entendemos que se debe corregir. Además son reformas que se adoptan en caliente, estas reformas que se denominan a golpe de telediario, que supuestos o sucesos que crean alarma social, que luego es sobredimensionada a veces por los medios de comunicación, incorporan un tipo delictivo nuevo al Código Penal. Ya el Código Penal del 95 no es el que era, ya es como la colección Aranzadi prácticamente en su volumen. En esa perspectiva, recurrir siempre al derecho penal y sobre todo al derecho penal con determinadas perversiones ya de naturaleza ontológica. Por pasarlo a limpio, ¿cuáles son las normas, las modificaciones que menos gracia le han hecho al PNV y por las que votó en contra? Bueno, hay varias. Prácticamente de la reforma no es aceptable nada en términos conceptuales y yo tengo... Porque se castiga demasiado, con demasiada dureza. Sí, con demasiada dureza. Y por otra parte, bueno, nosotros nos quedamos solos votando en el Congreso de los Diputados, pero tenemos la compañía de la doctrina científica de los grandes catedráticos que nos han felicitado. Y de esa perspectiva hay temas graves. Por ejemplo, la introducción de tapadillo por la puerta de atrás de la cadena perpetua. Está prohibida por la Constitución. Hombre, perdone, pero el PP quería implantar la cadena perpetua revisable y esa no fue pero aceptada. con más honestidad, llamando a las cosas por su nombre. Él quería la cadena perpetua en el Código Penal revisable, como existe, por ejemplo, en Holanda, en Alemania, donde está constitucionalizada. Esto lo que han hecho es meterla por la puerta de atrás, en un Código Penal que prevé penas de privación de libertad de 40 años, de privación de libertad real, de cumplimiento efectivo de 40 años. Si además a esos presos se les puede incorporar después del cumplimiento de la pena de prisión medidas de libertad vigilada, medidas de seguridad, pues estamos hablando de la cadena perpetua utilizando eufemismos o expresiones perifrásticas, pero bueno, es un endurecimiento excesivo y que contradice el contenido esencial de la propia Constitución española, del artículo 25, el sentido de las penas de privación de libertad. Si se considera imprescriptible un delito, que es el delito de terrorismo, un único delito imprescriptible, cuando la imprescriptibilidad es algo que instrumentos de derecho internacional público, como la Asamblea de las Naciones Unidas o el Estatuto de la Corte Penal Internacional o el proyecto de Código Penal Europeo, limita a 3 figuras delictivas, que son las de genocidio, las de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y no a delitos ordinarios o que están en los códigos penales de los Estados, de los cuales todos tienen que ser prescriptibles por razones de seguridad jurídica y por no mantener a una persona siempre con el peligro latente de que puede ser víctima o puede ser objeto del reproche del poder punitivo del Estado. Pues estamos hablando de introducir de tapadillo por la puerta de atrás la cadena perpetua. Algo que se pactó con Convergencia y Unión, el tema de la multirreincidencia, que convierte a los que cometen delitos de hurto hasta 400 euros, que no son delitos, son falta, pero una vez cometidos 3 se convierten en delito automáticamente. Esto va a incrementar, y además a esto se les ubica en centros penitenciarios, pero ocupando, por este sistema peculiar de camas calientes, las camas que dejan o que abandonan los presos que tienen permisos penitenciarios de fin de semana, y se les ubica en esos centros el fin de semana, mientras están en permiso penitenciario los demás que están cumpliendo una condena. Pues estamos hablando ya de un derecho penal, o casi de un derecho penal duro, de un derecho penal, parafraseando a Jacobs, del enemigo, y que rayan el Estado policial. Sí, pero usted destacaba ese último ejemplo, el de que las faltas hasta ahora podían acumularse en el expediente de una persona y prácticamente no pasaba nada. A partir de ahora esas 3 faltas se convertirían en delito. Sí parece que esa es una demanda bastante extendida en la sociedad, y por otra parte la que hace referencia a los menores, que no sé exactamente cómo ha quedado ese asunto, pero había algunas voces que denunciaban que si un chaval de 13 años mataba a sabiendas de lo que estaba haciendo a otra persona, por muchos 13 años que tuviera, había que castigarle con mayor dureza, ¿no? Bueno, eso es ¿Cómo ha quedado de la ley. No, esto no se ha reformado la ley del menor, a pesar de que el Partido Popular está recurrentemente solicitándolo. El Código Penal hace referencia a los mayores de edad penal, que son mayores de 18 años. En relación a la ley del menor, pues bueno, el Código Penal siempre presenta iniciativas endureciendo las medidas para los menores, pero
cuando ocurren sucesos como el de Seseña que conmocionan a la opinión pública. Y claro, esta forma de legislar en caliente es la menos pertinente, la menos aconsejable para el legislador, y sobre todo para el legislador penal o punitivo. Hay que reflexionar sobre los fenómenos criminológicos y sobre todo los de menores. Ya si el sistema penitenciario español ha fracasado estrepitosamente con la resocialización de los adultos, yo me niego a que se fracase también endureciendo las penas con la resocialización de los menores, que son los únicos que pueden ser objeto de resocialización. Miramos a la carretera también, porque el Código Penal ha endurecido las normas de circulación o las sanciones que se le pueden aplicar a los conductores, y usted además le toca más directamente porque es el presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. ¿Tampoco le han gustado las modificaciones o aquí pues no, está a medias? No, es que el Código Penal está para lo que está para resolver los delitos más graves, o los conflictos más graves de la sociedad mediante el reproche penal que consistente en la aplicación de una serie de penas previstas en el mismo. Pero los delitos vinculados al tráfico ya tienen sanciones, o llevan aparejadas sanciones a través del derecho punitivo administrativo, el derecho sancionador administrativo, que son grandes, un descuento de puntos, privación del carnet de conducir y grandes sanciones económicas. La mayoría de las conductas aberrantes en la carretera se podrían solucionar mediante la aplicación de este tipo de sanciones de naturaleza o de carácter administrativo, que de hecho se están haciendo. De hecho, la siniestralidad en las carreteras se ha reducido drásticamente. Hemos pasado de poseer al año unos 183 muertos por cada millón de habitantes a tener solo 59 muertos por cada... Solo no, tanto como eso, pero bueno, es una reducción importante, 59 muertos por cada millón de habitantes al año. De esa perspectiva, el derecho sancionador administrativo es bastante, y no se trata de cargar al Código Penal con más represión penal, porque se está vulnerando, y esto es lo que queríamos denunciar, o lo que quería denunciar antes, es uno de los principios filosóficos que debe caracterizar cualquier norma penal, cualquier Código Penal, que es el principio de mínima intervención. Solo los hechos y las patologías criminológicas más graves deben ser objeto de atención o de resolución a través del Código Penal. Porque si cualquier conducta que genera alarma se ubica en el Código Penal, al final un Estado se convierte en un Estado policial. Y eso es la antítesis de la democracia. Vamos a salir de esa modificación del Código Penal para abordar un asunto que también entiendo interesa a muchísimas personas, como es la situación en la que se encuentra el sistema de pensiones. Usted participó también en aquellas reuniones. Y yo no sé si quienes se tienen que preocupar son las personas que hoy en día tienen 55 años, las que tienen 45, y tiramos para atrás, 35, 25, 15... ¿Hasta cuándo va a llegar la pensión? Se tienen que preocupar todas. ¿Incluso las de 55? No, las de 55 quizás menos. Vamos a ver, el sistema de pensiones, sobre el sistema de pensiones gravita un doble problema. Primero, el envejecimiento de la población, las mayores expectativas de vida, que han crecido espectacularmente, hasta superar los 80 años en el caso de las mujeres y prácticamente también los 80 en el caso de los hombres. Desde esa perspectiva, bueno, son personas que están en una situación de inactividad laboral, presuntamente, salvo que se vaya retrasando la edad de jubilación, que es una propuesta que provocó una severa conflictividad social cuando se planteó, y que van a gravitar sobre las finanzas del sistema, sobre la sostenibilidad del sistema. Y por otra parte, esto va añadido a las bajísimas tasas de fecundidad y de natalidad que existen en los países europeos y particularmente en Euskadi, que tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. Luego, si disminuye por abajo la población y se incrementa por arriba, se invierte la pirámide poblacional, y la parte de arriba genera más gasto, cosa que hay que asumir, porque es un bien objetivamente vivir más años. Lo que pasa que no es particularmente un bien para la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Hay que acometer reformas estructurales profundas. Y en este momento, en el Pacto de Toledo... Pero perdone, si no se acometieran reformas tal y como está el sistema actual, es un poco a lo que iba a ir, porque no sabemos cuándo los políticos se van a poner de acuerdo al respecto. Ahora mismo dice que con el hombre de 55, la mujer de 55, cuando llega a la edad de jubilación, seguramente tendrá garantizada su pensión. Ahora mismo, estando las cosas como están, y la ley, si no la tocara nadie, el de 35 quizá dudaría de poder... Yo no me atrevería a hablar de garantías de la pensión en este momento de casi nadie. Y no quiero alarmar a la población porque hay que ser particularmente cauto cuando se habla del sistema de pensiones. Pero en este momento, en el año 2025, la tasa de dependencia, que es el número de personas trabajando por cada una de las personas que obtienen algún tipo de prestación del sistema público de pensiones, va a ser de 2 trabajadores por cada persona beneficiaria o prestataria del sistema de pensiones. Pero en el año 2050, y ya la gente puede hacer sus cábalas en relación
relación a cuál va a ser su edad y en qué situación profesional se va a encontrar en el año 2050, la tasa de dependencia va a ser de una persona trabajando por una persona beneficiaria o prestataria del sistema si la situación demográfica y las expectativas de vida, la tasa de natalidad y otras reformas importantes que hay que cometer no se modifica sustancialmente. Y el desempleo continúa, porque bueno, para que haya, es decir, las personas, si la población activa disminuye, pero el desempleo también va creciendo, evidentemente la situación se agrava notablemente. Van a trabajar 4. Si trabajan pocos, son pocos los que trabajan y tienen que atender a las prestaciones en un sistema de reparto de muchos, pues en el año 2050 el problema puede ser serio. Y entonces bueno, pues aquí el pacto se impone, desde luego. Si le parece, traslade a la clase política la opinión, yo creo que de la mayoría de la gente, que se pongan de acuerdo, porque eso, la verdad es que mete bastante miedo a todos, el hecho de que nos podemos quedar sin pensiones. En fin, Emilio Olavarría, gracias por acudir a Egunon Euskadi y a Euskal Telebista, y hasta otra ocasión. Buenos días. Es que